Buenos días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, la que tanto luchamos y la que tanto anhelamos de alcanzar los verdaderos objetivos de justicia y de libertad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos en este inicio de fin de semana, 14 de abril del 2023. Quien te habla, José Contreras, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, al que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora, desde la coherencia y asistido desde la verdad. Asimismo, a través de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, y desde luego también a través de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la APP Seno Player. Ahí se luce cada día más nuestro querido y amigo director Diego de la Vega. Y a través también de todas nuestras plataformas comunicacionales, de las redes que soportan y apoyan, sirven de soporte y apoyo técnico para la retransmisión de esta programación. Desde luego también nuestros aliados de Sigratoca TV Nacional y Venezuela, y desde luego de Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y la Guajira colombiana, nuestro querido amigo y hermano Carlos El Miura Uzcategui, que nos transmite también sobre todo estas programaciones para Colombia y para el Caribe, allá en Europa, Laureca Aurier, y desde luego en la GTR para Estados Unidos y el mundo. Ahí estamos. Y también aquellos que particularmente que cumplen la misión histórica de hacer su aporte a esta lucha por la libertad de Venezuela y su justicia, que retransmiten a modo propio esta programación. Que Dios los bendiga grandemente. Y a los que todavía no lo hacen, incluyendo algunos del movimiento, pues yo los exhorto a que lo hagan. Es una manera de aportar a esta lucha vuelvo a repetir, desde la coherencia y la verdad, y sobre todo asistidos de la verdad misma que Dios nos implica. Sin más preámbulo, inicio primero la reflexión del día viernes, cuando Dios me pone en las manos para poder transmitirte esta palabra que se siembra en tu corazón. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ojalá que esto retumbe en tus oídos y el corazón esta palabra para que levante la fe y la confianza en Él y camines por el camino de la verdad como debe ser. Y por sobre esto yo comienzo de una vez con un tema, una agendita rápida que tengo, pero es importantísimo y trascendente. Agradecer al licenciado Gerardo Luces de Niños Cantores del Zulia TV y su programa La Hora del Café, que me entrevistara esta semana que estamos cerrando, específicamente este martes pasado, hablando de un tema que desarrollamos sobre el tema del Esequibo, donde el punto central es donde yo siempre planteo esta campaña nacional. Mi mapa de Venezuela incluye el Esequibo. Esa campaña nacional tenemos que mantenerla e internacional, porque el Esequibo es nuestro, por encima de los cálculos políticos, por encima de los intereses particulares. Venezuela y los venezolanos debe ser primero. Y en eso tenemos que estar claros por primera vez, porque ya vamos para 124 años de ese litigio y no es posible que los venezolanos nos pongamos de acuerdo en la defensa. Creo que es tiempo para hacerlo, independientemente quien esté en Miraflores, porque primero es Venezuela. Yo creo que ahí hay que sentarse con calma y sobre todo los opinadores de oficio, sin oficio y los politiqueros deben bajarle un 2 y levantar un sentimiento nacional para que el régimen no siga cometiendo errores, pero tampoco si tú no aportas y si no te vuelves gente proactivo, no tienes nada que buscar en tus opiniones, que siempre reflexiono. Ayer lo dije en el chat del Movimiento de Salvación Nacional, porque hay mucha gente que opina por opinar, pero a veces ni siquiera analiza lo que va a opinar y se prepara para ello. Tiene que haber criterio en todo lo que tú opinas, revisar, analizar, evaluar y no hacerlo de forma emocional, de forma lo primero que te salga
Y eso no puede ser. Revísalo. Por eso es que estamos en Venezuela cometiendo errores tras errores y hasta en tu propia vida, porque tienes que analizar en frío, no calculado, en frío, asentado, para que realmente puedas ser una persona proactiva y no solamente reactiva. Entendiendo la situación que hay y que realmente las condiciones a veces te llevan a hacer eso, pero trata de ser mejor ciudadano y ser un ente que aporte verdaderamente cosas para poder organizar nuestro país y salir adelante definitivamente si queremos cambiar o transformar y salir de lo malo. Me voy entonces al punto importante que inicio. En todos los puntos son importantes hoy, pero voy a iniciar con el tema del TCJ legítimo en el exilio. El 17 de abril, o sea, este próximo lunes, se vence el plazo que dio conforme al dictamen de nulidad que le dio a la acción inconstitucional que llevara a cabo 72 personales, ciudadanos venezolanos o personeros, como los quieran llamar, de esa comisión delegada o de la Asamblea 2015, que se pusieron al margen de la ley, al margen de la Constitución, cuando eliminaron de un plumazo y de una acción e inconstitucional, el artículo 233, eliminando el interinato y dejando a Venezuela en un vacío, como quiera que sea, de poder, porque sabemos que Miraflores lo que está es un usurpador ilegítimo, ilegal. Y al eliminar eso, lógicamente hay un vacío. Pues el TCJ, legítimo, porque es así, estoy cansado de decirle, aunque no lo quieran reconocer, pero todo aquel que participó el 16 de julio de 2017 y dio el mandato a la Asamblea del 2015, fuimos 7.600.000, y le dio un mandato a la Asamblea 2015 legítima, totalmente electa por 15 millones de venezolanos, pues no quedaría quedarse calladito al decir que no reconoce el TCJ legítimo, porque si participaste allí, te estás contradiciendo tú mismo. Y el único TCJ legítimo por 12 años, que ya lleva 6, es el legítimo en el exilio, aun cuando se encuentra en el exilio, por cuestiones de fuerza mayor, no porque ellos lo quieren. Ellos decidieron eso y admitieron ese amparo y le corresponde el lunes. Este lunes 17, que tiene la fecha hasta las 12 de la noche del día lunes, para nombrar al presidente encargado o lo llamen interino, como lo establece esta Constitución, para ir al restablecimiento institucional y empezar a caminar en ese esquema verdaderamente que nos puede dar garantizar el camino hacia el rescate de la democracia. No son shows electoreros del cual voy a hablar ahora más dentro de un momentico, pero lo más importante es que hacer cumplir el imperio de la ley es fundamental para toda sociedad que quiera levantarse realmente dentro de patrones de moral, de justicia y sobre todo esos principios fundamentales que los hemos perdido en todo sentido, pero tenemos que rescatarlos. Y los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, debemos encaminarnos por ello. Así que muy pendiente el día lunes, si ellos no presentan, porque el día siguiente tiene el carácter obligatorio de obligatoriedad, como lo plantea la misma Constitución, de establecer los correctivos e inclusive hasta de designar el presidente encargado e interino de parte de ese TCJ legítimo conforme a la Constitución, ante la desobediencia, ante la omisión que acarrea con responsabilidades como lo establece la Constitución, ante ese mandato que diera el máximo Tribunal de Justicia. Muy pendiente con eso. Y voy a estar dándole para esa fecha toda la cobertura, porque entonces el presidente del TCJ, Tony Marval, y todos esos 20 magistrados, honorables venezolanos, tendrán que tomar una decisión histórica en cuanto a la materia, que va desde el mismo nombramiento de un presidente encargado hasta inclusive tomar las acciones pertinentes, jurídicas que corresponden e inclusive penal, ante la omisión de esos señores y esas señoras de la Asamblea 2015. Allá vamos a la reinstitucionalización del país, tenemos que ordenarlo. También esa misma semana, el 20 de abril, óigase bien, semana crucial la próxima semana, ¿no? La Corte Penal Internacional, en esa acción judicial internacional libertadora que la he catalogado desde hace años así,
le corresponde, y lo estableció para el 20 de abril, el plazo máximo que tiene el régimen de Miraflores para darle respuesta no al informe que presentase el doctor Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, a la sala preliminar, ¿no?, que lleva el caso de Venezuela 2 sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen contra el pueblo venezolano, y de los cuales se recibieron más de 2.000 denuncias ya procesadas y en las manos de la sala preliminar, apoyadas por el informe del doctor Karim Khan. Entonces, allí el régimen tiene que presentar sus atenuantes para responderle a ese informe, para que entonces la Corte, era el 28 de abril, pero la misma sala preliminar adelantó la fecha, y eso demuestra un paso de confianza verdadera que tenemos que dar a la justicia internacional, donde es muy probable que si estos señores no presentan atenuantes verdaderos y firmes, que cosa que no los tienen, pero tendrán que entenderse con la justicia internacional, que va a corresponder al inicio del enjuiciamiento, dígalo bien, de Nicolás Maduro Moro y toda su cadena de mando por los delitos de lesa humanidad que no solamente se han cometido, se siguen cometiendo en Venezuela, en el país. Ahí están todavía los presos políticos, de los cuales no estoy hablando de los corruptos, que es un show, no. Estoy hablando de los presos políticos verdaderamente, que por pensar distinto, ahí están detenidos y no es posible secuestrados, y no es posible que este régimen y los falsos opositores políticos ni siquiera ya ni lo nombran, ¿no? Ni siquiera en su evento político electorero. Es lamentable. Y ahí están las familias de los presos políticos, las familias de los que ya tuvieron que irse del país, más de 7,5 millones, y estos señores irresponsables, tanto del régimen como de la falsa oposición, lo que quieren es utilizar para sus propios beneficios esos escenarios. Así que el 20 de abril también es una fecha histórica, porque tienen que presentar sus atenuantes para que entonces, si no lo presentan, pues quedan convictos y confesos, y de hecho entonces aceleraría el proceso del enjuiciamiento. Muy pendiente con esa fecha. Me voy al tema que he venido diciendo durante estos días y voy a desmembrarlo completo. Indiscutiblemente, yo dije a través de mis fuentes verdaderas, claras y muy precisas, la pregunta que le hiciera el Gustavo Petro a Nicolás Maduro en la reciente visita que realizó a Venezuela sobre el tema electoral y las condiciones del país en cuanto a esa materia. Nicolás Maduro le respondió formalmente de que ellos iban a tomar una decisión en los 60 días a partir de esa pregunta o de esa reunión que tuvieron Petro y Nicolás Maduro Moro. Y más allá de ello, pues se generaron los eventos que ya se venía dando, el tema de PDVSA, el tema de Tarea Al-Sami, que está por allá tranquilo en Siria, los 50 y tantos detenidos, y el show todo ese de las famosas bragas anaranjadas. Pero más allá de ello, es una acción, un show para ver si Maduro se lavaba la cara, ¿no?, y le podía causar, como los especialistas en marketing político, un buen efecto producto del cómo bajó del 15% que tenía de aceptación a un 11%, y eso le genera una crisis al régimen que la tiene bien grande, porque de su permanencia ilegítima, por cierto, que están hablando de 10 años con Maduro allí en Miraflores, 6 que fueron entre comillas legales, porque Capriles entregó las elecciones, no luchó por los resultados, ni él, ni Ramos Ayú, ni Rosales, ni ninguno de los que le acompañaron, prefirieron negociar con el régimen. Aparentemente Capriles dice que yo no fui, pero resulta que él mandó a todo el mundo a cacerolear a su casa, ¿no? Y porque no tenía las actas, supuestamente las había secuestrado Henry Ramos Ayú, Leopoldo López y ese combo, y a la final, pues todos sabemos la triste historia de poner a Maduro en un segundo periodo, y después se demostró que era Maduro, eso fue en el primer periodo, y después en el 2018 todos conocemos verdaderamente la historia, que fueron unas elecciones ilegítimas, ilegales, que se empieza a crear desde allí la usurpación y lo que tenemos hasta hoy, el vacío de poder, usurpando a Miraflores Nicolás Maduro Moro, que no es legítimo ni legal. No es legítimo ni legal. Lo cierto es que en función de lo que ya he dicho, los 60 días están corriendo. Ellos pensaban recoger algo importante para esta fecha, a ver cómo estaba el centimetraje de calle, y en base a eso
tres respuestas importantes. La convocatoria de un adelantamiento de elecciones, ¿ves? Producto para no perder el efecto sensacionalista de la medida de ir al tema de la anticorrupción, y poder sacar hecho o partido a ello, provocar que la cúpula del G4 o de la plataforma unitaria se aborte las famosas primarias que están preparando ese grupo, ese sector de la oposición, sean abortadas para ir a un consenso, y de ahí vengo y empato al segundo término de una vez, donde Julio Borges y Manuel Rosales, calladitos, vienen trabajando con Henry Ramos Ayú en el tema, claro, teniendo a Capriles sin opinar al respecto, ¿no? Haciendo visitas al país muy silenciosas, ¿no? Esperando ese momento del famoso consenso. Y muchos ya lo han manifestado, porque hacia allá es donde van a ir y no a un evento donde participe por lo menos el 8.5% que representa ese sector de la oposición que quiere ir, que está ganado a ir a primaria, porque como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no solamente lo ha dicho José Contreras, lo han dicho y expresado encuestadoras y empresas de encuestas muy serias del país, que entre el 76 y el 80% no está animado a participar ni en la primaria, y desde luego rechaza contundentemente al régimen, pero nadie se ha ganado la motivación, el despertar, el interés por esa vía electoral de esa gente que está rechazándolo todo porque no creen en ninguno de ellos. Es un problema de credibilidad y confianza, me refiero a lo de la plataforma unitaria y quienes están rodeando el tema de las primarias, que a la final todos ya se conoce que las van a abortar, el régimen va a procurar abortarlas para ir al consenso. Eso no me cabe la menor duda. Pudiera decir, ojalá me equivoque, para que participen por lo menos los 3 millones o 2 millones que correspondan al padrón electoral para apoyar a la primaria. Ojalá. Y entonces, sobre ese tema, que he seguido siendo acertado, muy claro, que se la están jugando ellos, viene el enrosque próximamente, y verán, escuchen esto que se los estoy diciendo, donde posiblemente nombren a Padrino López vicepresidente de la República, haya un cambio en la estructura de la cúpula militar, porque se fue la petición indiscutible de la cúpula cubana, ¿no? Cuando estuvieron acá, y ese mandato tienen que cumplirlo, y a eso es que van. Acuérdense esto que se los estoy diciendo hoy 14 de abril. Están de momento a otro van a ver ese movimiento, porque Maduro no está bien, está acorralado, la presión del régimen es muy dura, y le siguen manejando torpezas, estas torpezas que se están cometiendo el régimen, y eso puede causarles los errores, y por eso quieren controlar y ponerle orden a la casa, porque los eventos que se aproximan la próxima semana, tanto del TCJ legítimo como el tema de la CPI, pues va a acelerar esos nombramientos y verán lo que va a pasar posteriormente. Ahora bien, el señor Jorge Rodríguez, cuando lanza una perlita allí con relación a la señora que falleció en estos días, inmediatamente dice que como condición sine qua non para que puedas recibir la plataforma unitaria y seguir solicitando los servicios técnicos o de apoyo del CNI, ¿no? Miren hasta dónde llega el control que tiene el régimen del CNI. Tienen que ofrecer disculpas por la posición que ellos asumieron en la divulgación de opiniones muy, muy controversiales en función al acto de lo que pasó con la señora Lucena, pues que todos crearon un ambiente, pero lo que no entiende Jorge Rodríguez es que más allá de lo que estamos claros, que la justicia divina va a imperar y no se van a escapar ninguno de ellos, y todo aquel, tanto de la falsa oposición como del régimen, hayan hecho daño a este país, igualmente de la terrenal, y por eso hablé de primero de las que ya están caminando, y desde luego del repudio de todos los venezolanos. Porque los venezolanos están heridos, muy heridos. Y aparte del herido, esa herida ha generado odio, rechazo, repudio. Y no era de esperarse cualquiera de estas reacciones quienes han estado involucrados directamente e inclusive indirectamente en la crisis de la cual
padecemos todos los venezolanos dentro y fuera de la misma República de Venezuela. Entonces no pueden pedir flores, que les envíen coronas, si saben muy bien que van a obtener el repudio, porque es un sentimiento, lamentablemente, y lo digo lamentable, porque tampoco así se levanta una sociedad. No se trata de crear odio contra odio, luchar odio contra odio, ¿no? Yo siempre soy impulsador de esas bienaventuranzas de empezar la paz y el amor, pero hay que entender lo que hay mucho descontento, mucha frustración, familias divididas, hijos muertos, presos políticos, en fin, todo esto, la hambruna permanente, los hospitales en la situación que se mantiene, la crisis humanitaria en total, la complejidad del caso, y no puedes esperar Jorge Rodríguez o Tarek William Assad o cualquiera de ellos que le envíen ramos de rosa o flores o corona. Tú sabes muy bien por qué lo estoy diciendo. Yo respeto eso como hombre temeroso de Dios. La justicia divina se ha de encargar, más ya eso está sucediendo, pero no podemos levantar tampoco, por otro lado, una sociedad cargada de odio, porque estarían actuando, a mis queridos connacionales, de la misma manera que ellos vienen actuando. Y tenemos que sanar las heridas si queremos transformar, una vez liberada la patria, hacer un cambio de transformación política, social, económica de este país. Tenemos que también ir al sanamiento espiritual, moral de esta república para poder darle un legado a esta y a las nuevas generaciones. Ahí les dejo esa. Así que las amenacitas de Jorge no le quedan nada bonito. Y me voy al tema de la famosa cumbre en Colombia para retomar el diálogo político venezolano, que se celebra ahora el 25 de abril en Bogotá, con la participación de 15 o 16 países, tanto de América como de Europa. Yo quiero decir algo, opinar sobre esto, porque ayer vi en el chat del movimiento mucha actividad y la opinión del destacado jurista doctor Román Duque Corredor y otros que opinaron en ese momento. Yo coincidí con el doctor Román Duque Corredor, que por eso que dije que antes de opinar hay que evaluar bien lo que pasa y no irse por emocionalismo. Respeto que a veces la gente se mueve por el grado de frustración, si está fuera del país aún más, y que todos quieren estar en su república de origen, ¿verdad? En el estado que todos deseamos, de esa Venezuela de lo posible. Pero hay que entender algo importantísimo. Es que esa cumbre provocada por Petro, ¿no?, el hombre menos indicado, porque Petro tiene problemas muy serios en su país de corrupción, de inestabilidad, de ingobernabilidad inclusive. Él no ha resuelto sus problemas con las guerrillas, con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y yo creo que es la persona menos indicada para estar convocando a diálogos políticos para resolver la situación de otro país, cuando él no tiene ni la capacidad ni la cualidad y mucho menos la moral para hacerlo, por los mismos problemas que él tiene en Colombia. Ahora, sí tenemos que tener claro que nosotros aquí tendríamos que entender que son importantes estos eventos. Pero alguien por ahí dijo, sentarse en una mesa de negociación, creo que fue María Corina, con el régimen, solo sería para negociar la salida. Yo estoy de acuerdo, ahí coincido con María Corina. Sentarse con el régimen o con Maduro, que supuestamente va a asistir a ese evento, sería única y exclusivamente para negociar la salida de él y empezar a transitar por el camino de la verdadera elecciones, que hagan una apertura de la democracia, si se quiere y si hay la verdadera disposición para ir a unas elecciones verdaderamente democráticas, libres y justas como deben darse, cosas que no hay condiciones de eso en este momento, y por lo tanto sabemos todo lo que está por venirse en ese escenario. Otro esfuerzo en vano, no es que soy profeta del desastre, pero mientras que se mantenga la actitud, aun cuando he dicho, ojo, y lo reafirmo en este momento, lo que he dicho, si los resultados, tanto del 17 como del 20 de abril, corresponden favorablemente a la justicia para el pueblo venezolano, tengan por seguro que a lo mejor esa cumbre pudiera estar provocando algo positivo si sucede esto desde el punto de vista de la justicia internacional, porque estaría obligando definitivamente a Maduro a sentarse para verdaderamente dialogar una salida, no acuerdos de gobernabilidad, porque aquí no hay ni gobernanza, ni mucho menos, no hay gobernabilidad, mucho menos hay gobernanza, no existe ahorita mientras que esté el régimen de Maduro ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay un tema para finalizar. Maduro
solamente hay que seguirlo cuando él hace estas mamarrazadas, cuando de forma iracunda, ¿no?, va contra Estados Unidos y el doble discurso de Biden allá, que es el nombre de la diplomacia de doble discurso, con relación a decirle que, ¿cómo fue? Lárguense al carajo, fue la expresión de Maduro, ¿no? Porque las advertencias que le hicieron de mantener y de reforzar más bien las sanciones tienen molesto, iracundo, arrecho, como dice a Maduro, porque no tiene cómo accesar al dinero que está allá en los Estados Unidos. Eso es lo que lo tiene mal. Pero tenían dinero, porque no era bloqueo, era saqueo, porque 25.000 millones de dólares, solo eso, fue en la última arremetida con PDVSA a la cabeza de Tariq al-Sami y su compromiso con Irán. Esa es la verdad, ¿no?, que hay que sacar y decir en todas luces. Y no hemos hablado de los casi 600.000 millones de dólares durante todos estos 24 años que se han robado, que han saqueado a la nación. Entonces, para finalizar, yo quiero dejar bien claro que si nosotros no hablamos de estas maneras, si nosotros no encaminamos e impulsamos las vías que tenemos, y felicito y agradezco al doctor Humberto Calderón Berti que me permitiese esa entrevista en el día de ayer y que la vamos otra vez a repetir este fin de semana, de manera tal de que el mensaje fue bien claro, porque con hombres de esa talla debemos pensar y sentarnos a hablar de lo que ha de ser la transición de este país que es emergente. El costo político, oiga bien, que no creo que no son muchos los que están dispuestos a asumirlo en un eventual escenario electoral verdaderamente libre, si no hay la madurez, la experiencia para poder asumirlo. Ahí veo muchos precandidatos de las famosas primarias que estoy seguro que no se van a realizar, si no tendrán que ver, me dice ellos, de qué están hechos ellos, porque si siguen a hacerlos ellos solos, aun cuando sabemos que el G4 está rodeado del régimen, les va a costar y va a ser difícil que lo realicen. No se caigan a mentiras, me siente mucho por la gente que está afuera, que aspira a votar en un proceso electoral, pero saben que el régimen no le va a permitir eso y no les conviene porque todos, el 90% y quizás más de los que están afuera, que es el 100%, votaría en contra del régimen y el régimen no va a correr ese riesgo. En eso estamos claros, más claro, imposible. Así que finalmente les digo, sigamos impulsando la acción judicial libertadora internacional, que será un fundamento de base para seguir minando las bases de este régimen, y nosotros organizándonos, los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad, para poder realmente impulsar el devenir de estos próximos días. Hay muchas cosas por venir y desde aquí, desde la coherencia y desde el sentido de la verdad, seguiremos señalándolo. Hay un polvorín en las Fuerzas Armadas que este fin de semana pudiera estar estallando. Que Dios me lo bendiga a todos y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.